Bendiciones, hermanos, los saludo con la paz del Señor. Me presento para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Isabel Vargas y me congrego en la Iglesia Cristiana Evangélica Casa de Restauración, que está en la calle Larrea 98, Monte Grande, partido de Esteban Echeverría. Y como lo hacemos todas las semanas desde que empezó la pandemia, que compartimos palabra, hoy traje una palabra para compartir con ustedes, una palabra de bendición, que se encuentra en el libro Segunda de Reyes, en el capítulo 8, y está bajo el título de los bienes de la tsunamita devueltos. Y leo esta palabra en el nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Buen y Santo Espíritu. Y dice así: habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado al hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia, y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Amén. Y bueno, esta palabra habla de la tsunamita, que ya en el capítulo 4 se habla de ella. Recuerdo un poquito que es eh, ella, Eliseo, ¿no? Este varón de Dios, pasaba siempre por la casa de esta mujer, y ella con su esposo, era una familia, es decir, los dos no tenían hijos. Ella era una mujer importante que habitaban en el medio de una casa en el medio del pueblo, ¿no? Y bueno, como él siempre pasaba por allí, ella lo invitaba, le ofrecía alimento, hasta que un día le dice al marido que le hiciera una habitación para que él descansara, porque ella notó que era varón de Dios. Ella se dio cuenta que era un varón de Dios. Y ahí se producen dos milagros en la vida de esta mujer, sintetizando, ¿no? Resumiendo un poco. Él le profetiza que va a tener un hijo porque ya su marido era mayor, era viejo. Sin embargo, ella le profetiza que al año siguiente iba a estar abrazando una criatura, un bebé, y así es, así fue. Ella tiene un hijo, y después este hijo, ¿no? En una ocasión tiene dolor de cabeza y bueno, y fallece. Ella va a buscarlo a Eliseo, y Eliseo nuevamente le devuelve la vida, ¿no? Intercede por él, ora, ora a Dios por, por, por este bebé, por esta criatura, mejor dicho, y es como que, y vuelve a vivir, ¿no? Entonces, acá se producen dos milagros. Ella ya lo conocía, Eliseo. Y acá lo que pasa en esta situación, en el capítulo 8, es que Eliseo vuelve a acercarse a esta mujer y le dice, ¿no? Le dice que va a venir una hambruna, ¿no? Que va a haber hambre en ese lugar por 7 años, y que se fuera a vivir a la tierra de los filisteos, ¿no? Entonces dice que la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y acá es otra situación, acá se encuentra en otra situación. Acá, si bien ella tiene fe desde ya, porque obedece a la palabra del profeta, ¿no? Del varón de Dios, ella tuvo que tomar una decisión, ella tuvo que dejar todo. Es decir, ella le creyó y tuvo que dejar todo. Pero ese obedecer no vino así por sí mismo, no por sí solo, sino que hubo un conocimiento previo de ellos, ¿no? De Eliseo, de la tsunamita. Y para eso voy a leer el versículo 1 del capítulo 4, donde se habla de Eliseo y la tsunamita.
para prestar atención a esta relación entre ellos, ¿no? Relación, digo yo, de conocimiento. Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Es decir, ella llega a esa conclusión porque lo conoce, porque lo invita a comer, porque él cada vez que pasa por ahí se queda a comer con ella, con ellos, en realidad era un matrimonio. Después, a consecuencia de esto, se producen esos dos milagros, ¿no? Le da un hijo, es decir, le profetiza que va a tener un hijo, después le dan vida a su hijo, después que muere. Si hay un conocimiento de la tsunamita hacia Eliseo, ¿no? Y de Eliseo hacia la tsunamita. Por eso es que Eliseo le advierte a ella lo que está por pasar, y entonces le dice que se vaya. Y me gusta la actitud de la mujer, y acá rescato la actitud de la mujer para mi vida, ¿no? Para nuestra vida espiritual. Dice, entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Es decir, ella no dudó, ella le creyó porque lo conocía, le creyó, y como le creyó, confió, y como confió, obedeció a la voz del hombre de Dios, ¿no? Y fíjense que ella después vuelve a reclamarlo, después de 7 años vuelve a reclamar lo que había perdido y lo recibe. Dios se lo restituye, el rey acá se lo restituye en realidad, ¿no? Pero es Dios. Y esto lo llevaba yo a nuestra vida espiritual, ¿no? Y Dios nos ha hablado siempre. Dice, hay un versículo en la Biblia que dice que Él nos habló ya a partir de su creación. Ya desde de su creación nos habló, porque si hay un objeto creado, hubo un creador de ese objeto. Acá toda la creación, la tierra, el universo, si hay esto, si está la tierra, si yo veo una montaña, si yo veo el mar, si yo admiro la naturaleza, ¿quién creó todo eso? Entonces, él nos dice que nos habló primeramente a través de su creación. Después nos habló a través de los profetas y hombres de Dios. Y nos habló a través de su Hijo, de Jesucristo. Y para eso voy a compartir una palabra que está en Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Dice, Dios ha hablado por su Hijo. Y dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y leo también versículos 2 y 3, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Y acá nos habla que lo mismo, ¿no? Que Dios ahora nos habla, hoy nos habla a través de su Hijo. Y dice, con la palabra de su poder, es decir, con su palabra de poder. ¿Y cuál es su palabra de poder? Esta, la palabra de Dios, la palabra que compartimos siempre, que oímos siempre. Esa es la palabra de Dios. Entonces, esto lo llevaba a mi vida espiritual, lo llevó a nuestra vida espiritual. Que Dios nos sigue hablando a través de la palabra, de la palabra, de su Hijo. Y uno dice, ¿cómo? ¿De su Hijo, de la palabra? Y sí, dice la palabra que cuando Cristo muere en sacrificio por cada uno de nosotros, porque Él dio su vida por cada uno de nosotros, muere, derrama su sangre en la cruz por el perdón de nuestros pecados para vida eterna. Ahí Él es cuando asciende a los cielos y cuando Dios envía el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Y dice, inclusive Jesucristo en un momento antes de partir, le dice a sus discípulos, y yo lo parafraseo, ¿no? Así de esta manera, lo cuento de esta manera, él les dice, eh, y es necesario que les conviene que yo me vaya, porque enviaré otro consolador.
Y este consolador, ¿quién era? El Espíritu Santo de Dios, aquel que nos iba a ayudar, nos iba a fortalecer, nos iba a, aquel que nos iba a enseñar, a corregir, a recordar lo que Cristo nos habló. ¿Y qué es lo que Cristo nos habló? Su palabra, la palabra. Es decir, eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Nos recuerda lo que Cristo nos habló. Esa palabra de poder de la que compartí recién en Hebreos 1:1. ¿Y qué hace? ¿Qué pasa con la palabra de Dios? Y la palabra dice que es viva, es eficaz, tiene vida. Y fíjense que es así, ¿no? Porque fue para ese tiempo, estamos hablando del Antiguo Testamento y estamos hablando del Nuevo Testamento y estamos hablando de hoy, en la actualidad. La palabra es para mí, me habla a mi vida, hoy en día, ¿no? Me dice que yo tengo que conocer más a Dios, así como hizo la tsunamita, que tuvo ese conocimiento, que tuvo ese encontrarse, ¿no? Con el hombre de Dios, ¿no? Que se encontraba con su marido y con el hombre de Dios, que lo invitaba a comer, tuvo ese conocimiento, es decir, pudo decir, sí, es varón de Dios, pero ¿por qué? Porque lo conoció, ¿no? Porque tuvo un trato con él, porque lo escuchó, y acá, porque de esa manera pudo saber que era un hombre de Dios, un varón de Dios. Y hoy nos dice lo mismo a nosotros, ¿no? Que podamos conocer cada día más al Señor, que podamos escuchar su palabra, que podamos ponerla por obra. ¿Y qué es la palabra? ¿No? Que a través de la palabra que nosotros vamos a tener fe. Dice, hay una palabra que dice, ¿no? Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, yo escucho la palabra y es la palabra también la que me da fe, ¿sí? Pero si yo la leo, la creo y predispongo mi corazón, abro mi corazón para que esa palabra cumpla con el propósito para el cual Dios me la envió, ¿no? Pero yo tengo que estar predispuesta a creerle a Dios. Dice que Él es galardonador de aquel que le cree que le hay. Es decir, que Él premia a aquel que le cree que Él existe, que es real. Él bendice a aquel que le está creyendo. Y fíjense que acá, en este caso, en el caso de la tsunamita, Dios la bendijo. Es decir, a través del varón de Dios, Dios la bendijo. Es decir, la bendijo con un hijo. Después su hijo resucitó. La bendijo recuperando todo lo que había perdido. ¿Por qué? Porque ella creyó. Y porque fue obediente a la voz del varón de Dios. Hizo lo que él le mandó a hacer. Entonces, ahí en la obediencia está la bendición, ¿no? Como dice la palabra. Y acá me hablaba mi vida también, ¿no? Que podamos nosotros ser obedientes, obedientes a la palabra de Dios, ¿no? Que podamos predisponer nuestro corazón, que podamos querer, porque para eso tenemos que querer, ¿no? No es solamente decir, bueno, sí, voy a ser obediente. No, no, yo tengo que querer. Y lo que no puedo hacer es Dios a través y por medio del Espíritu Santo que me ayuda a obedecer. Obedecer no es fácil, obedecer a Dios no es fácil, pero no es imposible. No es imposible si yo le estoy creyendo. Y ahí está el secreto, ¿no? El creerle a Dios, el creer que Él me puede ayudar en toda la situación y en todas las situaciones. Y yo digo, obedecer a Dios no es fácil, porque a veces tenemos que decir sí cuando queremos decir no. A veces tenemos que callarnos cuando querríamos hablar o queremos o tenemos que hablar, porque también pasa eso, tenemos que hablar cuando preferimos callarnos. Muchas veces tenemos que perdonar a quien nos hizo mal. Y todo eso, ¿no? Eso es ser obediente. Si yo, eso es obedecer a Dios, hacer lo correcto es obedecer a Dios. Y por eso digo que no es fácil. Muchas veces nos cuesta hacer lo correcto, nos cuesta perdonar a aquel que me lastimó, me cuesta no contestar a aquel que me agredió. Es decir, me cuesta, pero ¿cómo puedo? Me cuesta en mi fuerza, pero ¿cómo puedo hacerlo? Y lo puedo hacer si yo le pido la ayuda a Dios y Dios a través del Espíritu Santo es el que me da la fuerza y esa ayuda para perdonar, para hacer lo que tenemos que hacer. Es decir,
lo que el Señor me pide, lo que a Él le agrada. Dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero nosotros tenemos que saber cuál es esa voluntad, cuál es la voluntad de Dios. Y para saber cuál es la voluntad de Dios para con mi vida, yo tengo que tener comunión con Él. ¿Y cómo tengo comunión con Él? A través de la oración, escuchando su palabra, leyendo su palabra, poniéndola por obra, esforzándome cada día a ponerla por obra, porque cuesta, como dije anteriormente, cuesta hacer lo que uno humanamente le cuesta hacer, ¿no? Pero con Dios dice que para Dios nada es imposible. Lo que es imposible para mí, para Dios es posible. Y cuando uno es obediente, es cuando viene la bendición. Y acá esta mujer tuvo que tomar una decisión importante. Acá la tsunamita tuvo que tomar la decisión de irse y dejar todo, dejar sus posesiones, sus tierras. Dice que era una mujer importante, así que tuvo que dejar muchas cosas de valor e irse por 7 años, sabiendo que si volvía no sabía si iba a recuperar todo. Pero ella obedeció a la voz del hombre de Dios, del varón de Dios. Y si obedeció a la voz del varón de Dios, obedeció a Dios, ¿no? Porque fue Dios quien le dio ese mensaje. Dice que Dios no hace nada sin revelárselo antes a sus profetas. Y acá se lo reveló a su profeta lo que iba a hacer, ¿no? Entonces ella obedeció directamente también a Dios, ¿no? Fue obediente. Y al obedecer tuvo que tomar una decisión importante y difícil, ¿no? Y a veces nos pasan esas cosas, que tenemos que tomar decisiones difíciles. A veces ser obediente no solamente es callarse cuando quisiera hablar, no, a veces hay decisiones difíciles que tenemos que tomar que vienen de parte de Dios, o aceptar la voluntad de Dios también, ¿no? Y eso es difícil, eso cuesta, pero solamente lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Em, Hay una palabra que dice, ¿no? Que eh, y sus caminos los caminos de Dios son inescrutables. ¿Y qué quiere decir que son inescrutables? Que a veces no puedo entenderlos, no puedo entender la decisión, la voluntad divina, es imposible, es decir, pasa algo y yo no lo puedo entender, pero también me dice que yo no puedo estar cuestionando a Dios, porque tenemos que saber que la voluntad, y lo dice la palabra, y la palabra, toda la palabra y promesa de Dios es sí y amén. Dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros, para cada uno de sus hijos. Entonces yo no tengo que dudar, y a veces nos pasan esas cosas, porque me ha pasado también, de pasar por situaciones donde decir, ¿qué es esto? Pero después, al tiempo, a lo lejos, ¿no? Uno puede ver, siempre digo que el Señor nos muestra un poquito de su plan para que podamos tener esa paz, porque Dios nos da paz. Todo lo que viene de Dios nos da paz. Entonces, cuando pasamos por una situación o tenemos que tomar una decisión o tenemos que obedecer algo que no nos gusta, pero lo hacemos, después, aunque no nos guste, después vemos esa paz, se refleja en nosotros esa paz. Y sabemos que si esa paz, si tenemos paz, es porque esa paz viene de Dios y porque realmente vino de parte de Dios y fue para bien mío. Y no tengo que dudar, fue para bien de mi vida. Entonces, a mí esta palabra básicamente me hablaba de conocer más a Dios, que si yo lo conozco más a través de la oración, a través de la palabra, mi fe aumenta. Y si mi fe aumenta y le creo, yo puedo obedecer su palabra, puedo obedecerlo. Y si yo lo obedezco, tengo la bendición de parte de Dios. Me aseguro la bendición de Dios, porque Él bendice a sus hijos cuando son obedientes, no cuando son desobedientes. Entonces, esto, resumiendo un poco, es de lo que me hablaba la palabra, ¿no? Y cuántas veces nos cuesta obedecer, cuántas veces nos pone ahí entre la espada y la pared, pero tenemos que obedecer y después vemos los frutos de esa obediencia, entendemos el para qué de esa obediencia, porque siempre hay un para qué, no un por qué, un para qué, y siempre también es para bien nuestro.
Dice que los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Yo estoy parafraseando este versículo, ¿no? Pero es un versículo conocido, que todos los que aman a Dios, todas las cosas les suceden para bien, no para mal, nunca para mal. Dice que los pensamientos y los planes de Dios son tan altos que no los podemos entender, pero sí tenemos que tener esa convicción, esa seguridad de que todo es para bien nuestro y tener esa confianza plena puesta en Él, ¿no? De esto a mí me hablaba la palabra, ¿no? Y que sabemos que si obedecemos a Dios, todo va a ser para bien nuestro. Nuestra vida mejora, nosotros mejoramos, nuestras cosas en la vida cotidiana nos resultan mejor, pero si le obedecemos, si lo ponemos, y obedecerlo es ponerlo a Él en primer lugar, siempre a Él en primer lugar, ¿no? Esta es la palabra, espero que se haya podido entender, es un ir del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, pero siempre decimos que el tema central de la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento inclusive, es Jesucristo. Siempre fue el tema Jesucristo, ¿no? Y acá fíjense cómo del Antiguo Testamento venimos al Nuevo Testamento y hablamos de Jesucristo. Y que podamos poner, ¿no? Como dice la palabra también, nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que nuestros ojos puedan estar puestos en Él. Y si tenemos los ojos puestos en Él, vamos a tener esa confianza plena y no vamos a dudar en obedecer todo lo que Él nos mande hacer, ¿no? Porque sabemos que va a ser para bien. Bueno, esta es la palabra. Espero que se haya podido entender y desde ya sé que es de bendición. Toda la palabra de Dios es de bendición. Y si en estos momentos no estamos viviendo una situación donde podemos ver esta palabra, en algún momento la vamos a poner por obra, porque así es la palabra de Dios. Si no es para el momento, después vivimos una situación donde esta palabra, es decir, el Espíritu Santo nos trae a memoria esta palabra para que lo podamos poner por obra, ¿no? Entonces que podamos guardarla en nuestro corazón y como siempre recomiendo poder leer la palabra de Dios, continuar leyendo el capítulo y uno puede crecer en el conocimiento de Dios, puede conocerlo cada día más, ¿no? Y así, conociéndolo cada día más, podemos conocer cuál es su voluntad para nuestra vida. Qué beneficio que tenemos si lo conocemos cada día más, ¿no? Él quiere lo mejor para nosotros. A veces pensamos nosotros que lo hacemos por Él y no, es por nosotros, ¿no? Y no lo entendemos. Así que, bueno, esta es la palabra y si hay alguien ahí detrás que no conoce a este buen Dios de quien yo estoy hablando, un Dios que transforma las vidas, que transforma nuestro corazón, que nos ayuda a vivir de una manera mejor, ¿no? Yo lo invito a hacer una oración en la cual uno recibe a Cristo en su corazón. Y como siempre digo, es una oración simple, sencilla, pero la tenemos que hacer con fe, creyendo, como estuvimos hablando antes de la fe, del creer, ¿no? Dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, no existe otra manera. Yo tengo que creer lo que estoy declarando. Entonces los invito a recibir a Jesucristo en su corazón repitiendo esta oración. Amado Señor Jesús, te doy gracias por escuchar hoy tu palabra. Hoy me decido y te recibo en mi corazón como mi único y verdadero Salvador. Te pido que perdones todos mis pecados, que cortes toda maldición generacional, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que a partir de hoy me alcancen todas tus bendiciones. Amén. Bueno, desde ya que Dios los bendiga y que tengan una excelente semana. Hasta pronto.